82.com. La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 cada momento nos sorprende más. Andrés San Juan llegó con un mensaje directo y sin filtros en el lanzamiento de su libro Mentalidad Imparable, publicado por Editorial Planeta. El conversatorio se salió del molde. No fue un discurso lejano, fue una conversación real de esas que incomodan, inspiran y obligan a pensar. Andrés abrió su historia, habló de disciplina, de caídas y de cómo se construye una mentalidad fuerte en medio de los desafíos diarios. De tener una familia extraordinaria que ha creído en él desde sus inicios. Bueno, mis familias, mis padres saben de dónde venimos, de las batallas, de los inicios en Barranquilla, y soy una persona que desde muy temprano me empecé a hacer muchas preguntas relacionadas. El público no solo escuchó, se conectó. Hubo silencios, miradas cómplices y momentos que tocaron fibra, porque mentalidad imparable no se queda en la teoría, aterriza en la vida real, en decisiones, en hábitos y en la forma en que cada quien enfrenta sus propias batallas. De cierta manera enfrentarme con las barreras de la vida, porque eso es la vida, ¿no? Una escalera de espiral donde por momentos estamos arriba y por momentos estamos abajo. Siempre me gusta compartir esto. Y salir de la zona de confort, enfrentarte con una zona, yo le llamo la zona de miedos, donde literal todo es desconocido, absolutamente todo, y empiezas tú a enfrentarte en la vida y a conocerte a ti mismo y a descubrir que en cada uno de nosotros habita un potencial muy grande. Yo en lo personal no tenía ni idea de ese potencial, y la misma vida y ese mismo atrevimiento de enfrentarme con los miedos fue lo que me fue dando esas respuestas, estas bendiciones. Y en la medida de que empecé a vivir cosas nuevas, por lo menos me fui a vivir a Chile ya a los 21 años, estuve 2 años en Santiago de Chile, llevo más de 10 años en México, y he tenido la bendición de recorrer más de 30 países. En todo este viaje, todo lo que empecé a descubrir que fue de bendición en mi vida se volvió un propósito. Cómo yo puedo impactar a otras personas, cómo yo puedo darles un poco de esto que se me ha dado a mí, y le doy gracias a Dios de eso, de poder vivirlo. Y en ese momento empecé a preguntarme cosas importantes, cosas que tienen que ver con esas preguntas que a veces duelen, que son incómodas, pero que son las que verdaderamente importan, ¿no? Oye, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? No sé si alguno levante la mano el que le ha preguntado a Dios como cuál es mi propósito de vida, ¿por qué estoy aquí? En estas preguntas, digo, soy una persona más de preguntas que de respuestas. Empecé a sentir como un llamado, y yo lo atribuyo mucho a Dios, y estoy aquí de hecho es gracias a Dios, y realmente en estas preguntas empecé a tener como una sensación de hay algo que debo dar hacia los demás. El propósito no tiene que ver con algo sobre nosotros, todo lo que sea sobre nosotros no tiene tanto que ver con el propósito tiene que ver con algo que tienes que dejar en otros, y sentí el deseo de eso, de compartirle a otros algo que pudiese hacerles bien. Ya sea, mis primeros mensajes eran sobre los miedos. Yo decía, todo aquello que te dé miedo, hazlo. Así te da miedo, hazlo con miedo, literal. Y así empecé yo en la vida. Todo me daba un montón de miedo, irme del país, estar lejos de mi familia, más de 13 años estando lejos de mi familia que aquí está presente, y extrañándolos, y pasando ese tiempo de soledad y de dificultad, donde tú dices, oye, espérate, pero puedo estar allá en Barranquilla súper cómodo, escuchando salsita, tomándome los traguitos en la casa, y de repente, claro, empiezas tú a preguntarte si hay algo más, o sea, si hay algo más valioso en la vida, y empecé a darme cuenta que cuando empecé a entregar a otros, a dar, a ayudar, a aportar, mi vida empezó a tener más sentido, empecé a sentirme más feliz. Y empezás a sentir esa conexión suprema con algo más grande. Y ahí empezó Andrés San Juan. Cuando yo me conecté con eso, en verdad mi vida empezó a tener sentido. Las personas que me rodeaban empezaron a decirme, oye, ¿cómo estás haciendo? ¿Me estás inspirando? ¡Qué bonito! Empecé a recibir mensajes, y cuando eso pasó, Augusto, ahí cambió mi vida. Así, entre reflexiones y experiencias, se convirtió en uno de esos instantes que marcan la feria. Cercano, humano y con un mensaje claro, la mente también se entrena. 82.com